Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es viernes 23 de abril y este es el Evangelio según San Juan, capítulo 6 del 52 al 59. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Dónde fue que lo dijo Jesús? Hace hincapié aquí Juan. Había podido haberse quedado en silencio sin haber sido específico. ¿Dónde lo dijo? Es interesante, ¿no? ¿Dónde lo dijo? En la sinagoga. En el templo. ¿Listo? En nuestro templo católico. Fue que lo dijo Jesús. ¿Sí? ¿Cuándo qué? Cuando enseñaba. Estaba enseñando. ¿Cierto? Y aquí ya hay una división. ¿Cómo así que nos puede dar de ese pan? Y de ese, ¿cómo así que nos puede dar de ese carne, ¿cierto? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo? Ya empieza a sentirse el tema de lo complicado, ¿cierto? Yo les había dicho a ustedes en estos días que no fue Martín Lutero el que rompió el dogma de la Eucaristía cuando se separaron, cuando hicieron la rebelión, la protesta. Los protestantes tienen que llamarse así, protestantes, porque fue una protesta de Martín Lutero. Y Martín Lutero entonces no fue, de hecho no fue. Zuinglio, que yo les he dicho a ustedes que a mí me parece que de los tres, entre Lutero, Calvino y Zuinglio, el que más daño le hizo a la fe católica, a la fe cristiana. En ese momento una sola fe, todo el mundo sabía que decir católico era decir cristiano era decir católico, ¿sí? Entonces en ese momento el que hizo ese daño fue Zuinglio, ¿cierto? En su rebeldía también, y dijo no, y no estuve de acuerdo, y Lutero murió exaltando la comunión. Listo, los verdaderos luteranos todavía hacen la partición del pan, ¿sí? Sin embargo, ellos no tienen, pues obviamente, potestad para hacerlo porque ellos no recibieron la sucesión apostólica. Ellos perdieron con Lutero, perdieron la sucesión apostólica, porque la sucesión apostólica es la imposición de manos, ¿sí? Y entonces Lutero la perdió. Pero sin embargo, ellos son más estrictos con el tema de la Sagrada Eucaristía. Fue Zuinglio el que les quitó esto. Todo lo que nosotros vemos en nuestros hermanos separados hoy en día, que no reciben la Eucaristía, es por Zuinglio. Zuinglio fue y él lo dice. ¿Por qué lo dice Zuinglio? Porque le pareció. Porque la Iglesia Católica sí dice que así no es. ¿Porque le pareció a la Iglesia Católica? Claro. Le pareció a muchos ungidos, a muchos que les ha explicado Dios, que les ha revelado, y sobre todo a los primeros cristianos, a los que vienen seguidito, ¿cierto? Seguidito de los primeros apóstoles, los discípulos de los apóstoles, porque los apóstoles quiere decir que traen esa verdad y se la enseñan a los primeros. Y los primeros entonces empiezan a tener escritos, ¿cierto? Escritos de muchos, ¿sí? Por ejemplo, de San Irineo, ¿cierto? De San Juan Crisóstomo, de los padres de la iglesia, ¿cierto? Los llamados padres de la iglesia, estos son los primeros, entonces, que van exponiendo esto de la Sagrada Eucaristía. Y Jesús lo está dejando aquí súper claro, pero aquí los judíos algunos ya empiezan a estar en pelea, igual que Zuinglio. ¿Sí? ¿Y cómo así? ¿Y por qué? ¿De dónde salió esto? ¿Sí? Y Jesús les dice: en verdad os digo, se lo hubiera dicho Zuinglio. Hijo, en verdad te digo, el que no come de este pan no tendrá vida eterna, ¿cierto? Entonces le está diciendo eso a Zuinglio, pero Zuinglio, ¿sí? Él también rebate el tema. Está en ese momento, el tema está álgido en Europa, ¿sí? Ya hubo un escándalo aquí que lo empezó Martín Lutero. Entonces hay otro por allá que surge en Austria, que es precisamente Zuinglio, y empieza también a hacer lo mismo, y listo, le quitó a la gente la Sagrada Eucaristía. Nosotros tenemos la dicha, ¿sí? La dicha de estar con esa comunión. Yo soy el pan bajado del cielo, dice Jesús, ¿sí? El que no coma mi pan no vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre
habita en mí y yo en él. No, esto sí es hermoso. ¿Sí? Son muchos los santos, los místicos, que nos pueden decir lo que fue eso, pero estoy seguro que entre los que estamos escuchando aquí, sí, tenemos muchos testimonios también de lo que ha sucedido con la Eucaristía y que nosotros hemos experimentado que Dios habita en nosotros, ¿cierto? Habita en nosotros. A mí me tocó experimentarlo varias veces, que solamente la explicación que tengo para una conducta tan difícil en la que fui ecuánime, justísimo, y que yo mismo humanamente digo, pero ¿cómo fue posible que yo hubiera llegado a semejante experiencia, reacción, palabras dichas y todo eso, y no hay otra explicación? Es que Jesús estaba en mí. Listo, no hay otra explicación, no hay otra. Sí, no era yo, era Jesús en mí. Ustedes saben que es así. Por eso, cuando las personas tienen esta fusión con la Sagrada Eucaristía, ustedes ven que son personas que perdonan más fácil. Son personas que viven entonces la ley de Dios más radicalmente, ¿cierto? Cuando tienen esa conciencia de lo que es la Sagrada Eucaristía, entonces empieza a aparecer a Jesús. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Yo habitaré en Él y Él en mí. ¡Uf, qué belleza! ¿Sí? Semejante pacto, semejante alianza en estas palabras de Jesús para los que recibimos la Sagrada Comunión. Esposos que deben aprender de sus esposas cuando sucede esto, esposas que deben aprender de sus esposos cuando sucede eso, cuando ellos realmente, por la Divina Eucaristía, por la Santa Comunión, por este sagrado alimento, vemos que lo hacen muy bien y que son más justos, más buenos, más esforzados, más santos, ¿sí? Que están buscando la santidad, quiere decir más santos, ¿no? Que están buscando la santidad, que se esfuerzan por buscar la santidad. Y eso debía cuestionarlos a ellos. Esto es la Sagrada Comunión en este esposo, esta es la Sagrada Comunión en esta esposa, ¿sí? Porque es ese alimento que transforma y que siempre defenderemos, y jamás por eso podríamos irnos de nuestra Santa Iglesia, ¿sí? A mí me podrían vender 1000 ideas de cómo podría ser un gran pastor o cómo podría ser un gran apóstol de los hermanos separados, y me podrían decir: Jorge, vas a tener una iglesia tremenda y puedes llegar a tener, entonces empezamos con pocos fieles, pero dentro de un tiempo vamos a llegar a tener 100.000 fieles. Miren, me pueden decir lo que quiera, no puedo hacerlo, porque no puedo dejar el alimento eucarístico, no podría dejar a Jesús sacramentado. No lo podría dejar. Entonces no, ningún atractivo humano me serviría, porque es que más grande de lo humano está lo sagrado, que es el cuerpo de Cristo y el que debemos comer, su cuerpo y su sangre, que es verdadera bebida y verdadero alimento. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.